depende de la dosis, cuando depende del fármaco y que la mayoría se exponen, hay un periodo de latencia breve, por lo general. Y uno de los ejemplos más clásicos conocidos es el de paracetamol. ¿No? El paracetamol en su ingesta, que muchos lo utilizan para suicidarse, ocasiona necrosis hepatocelular marcada, cuando esto pasa de los 10 gramos, aunque hay últimos reportes de menos de esa cantidad, de 7 gramos, pueden revisarlo con más tranquilidad. Y tenemos la idiosincrática. Entonces, si tenemos una que está en relación directa al fármaco, inherente a él, dependiente de la dosis, y que se repiten todos, aquí la cosa es que es independiente de la dosis. El anterior era dependiente y este no. Son impredecibles y este tipo de reacción idiosincrática es el que los manda al Palacio de Justicia, el que les hace pagar indemnizaciones, porque como es impredecible y está ligado a una susceptibilidad individual, ustedes no pueden adivinar que un fármaco le vaya a caer mal, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen a su paciente, tienen que darle la posibilidad de que puede pasar algo a su hígado cuando lo tome, para que esté prevenido y para que lo sepa. Y es por eso que ustedes han visto que en Estados Unidos, cuando le dejan un fármaco, le dejan un folleto añadido, y es para que lean y se enteren de todo lo que ese fármaco puede producirles, y si están de acuerdo, firman una hoja de consentimiento informado al respecto del tratamiento que se les está dejando. Entonces es independiente de la dosis. Pueden ustedes darle 5 miligramos y reaccionar, o pueden darle ustedes 20 miligramos, 5 veces la dosis y reaccionar. Es independiente, a diferencia de la intrínseca. Y de aparición infrecuente, felizmente no es el más frecuente de todas, y se detectan solo cuando el fármaco ya está comercializado. En muchos casos estos fármacos han pasado por investigación, ya han pasado la fase 3 de investigación en humanos y en estados clínicos y en diferentes hospitales, y recién se manifiestan más claramente cuando ya están distribuidos, vendidos y ya la gente lo está usando. Hay dos tipos de este tipo idiosincrático. Uno es el subtipo 1, subtipo 2, que básicamente es el autoinmune, que ahora vamos a ver. Subtipo 1 es debido a la formación de metabolitos anómalos a través de pasos metabólicos inusuales. Recuerden que para la detoxificación existen dos grandes pasos, el paso 1 y 2. El paso 1 es la creación del metabolito, que puede ser el que cause básicamente la mayor lesión. Eso es un mecanismo de oxidación y depende del citocromo P450 y sus diferentes isoenzimas. Entonces, con estos mecanismos de oxidación se presentan uno o varios metabolitos que pueden ser o no los activos y que desgraciadamente son los que ocasionan el daño hepático. Sin embargo, el hígado entra a una segunda fase, utiliza este metabolito y más bien lo glucoroniza o lo metila o lo sulfata. Existe un periodo de metabolismo que lo más bien neutraliza, que es el que al final de cuentas me da la droga conjugada y que es probablemente la que sí tiene efecto farmacoterapéutico. Aquí existe la formación de un metabolito anómalo y existen pasos metabólicos no consensuados, no conocidos, inusuales, infrecuentes y que por lo general están determinados de forma genética. Y en estos casos, por ejemplo, existiría una combinación de polimorfismos enzimáticos potenciados por varios factores. Y esos se dan de forma genética, mi forma de saber cómo van a estar potenciados, es la teoría, pero es evidente de que el mejor presentador de problemas es el alcohol. El alcohol, por eso es que cuando ustedes toman un antiinflamatorio en este video y se les ocurre tomar alcohol, la van a pasar mal. Igual cuando toman un antihistamínico, ¿no?, y toman alcohol, también la pueden pasar mal, porque el alcohol presenta al fármaco, al sistema inmunológico, produciendo una serie de problemas. Presenta el fármaco al hígado, lo lleva de la manito y lo presenta frente a todo el sistema hepatocelular. Y esto, por ejemplo, este tipo de subtipo 1 idiosincrática es la hepatitis, por ejemplo, que produce la isonacida, que es el principal ejemplo, ¿no? Recaída tardía, latencia variable, no siempre se presenta de entrada, puede presentarse después. No todos los pacientes con tratamiento antituberculoso lo presentan, pero cada vez es más frecuente los problemas con isoniazida. Y el subtipo 2, que viene a ser uno de hipersensibilidad, una reacción de patología y de fondo autoinmune. Lo que pasa es de que la droga madre o los metabolitos que se producen interaccionan con las proteínas celulares y forman un complejo antigénico que da lugar justamente a eso, un neoantígeno que se presenta frente al sistema inmunológico y produce una reacción inmunológica que puede ser humoral, puede ser celular. Entonces este fármaco, el metabolito, ya es un antígeno más. Uno no debería estar, o que lo reconoce mal,
y forman estos neoantígenos que al final de cuentas producen la reacción inmune. ¿De qué se acompaña este tipo de reacciones? Es la que más sintomatología da. Entonces el paciente viene ya con erupción cutánea, ganglios palpables y ganglios por lo general dolorosos, fiebre, en la sangre se ven linfocitos atípicos en sangre periférica y sobre todo eosinofilia. Entonces tienen un complejo importante para decir que este paciente tiene un trastorno probablemente medicamentoso reactivo de tipo autoinmune por hipersensibilidad a una reacción de tipo 2. Existe un periodo de latencia que puede ser de 1 a 5 semanas, no necesariamente es de presentación rápida. No aparece por la primera administración, por lo general después de que ya se ha dado una presentación, ahí aparece. Ya el paciente tiene en su memoria quién fue, pasa primero, metaboliza y sus metabolitos son recordados porque a la larga me producen un problema y queda en la memoria inmunológica como guante, como buscado. Cuando lo vuelve a encontrar va a volver a provocar probablemente un problema mayor. Es menos frecuente que las anteriores y no se da felizmente con mucha frecuencia. Lo daban es el alotano, que era un anestésico, entraba en la sala y los dormían con esto. Actualmente ya no se utiliza alotano, se utiliza Ceobrane, un producto que no pasa felizmente tanto por el hígado, su metabolismo hepático es mucho menor y no tiene este tipo de interacciones. ¿Cuáles son los mecanismos de hepatotoxicidad? Acomódense bien, estírense bonito, respiren algo, porque es la parte más aburrida de todo. Pero es la fisiopatología al final de cuentas de cómo se produce el daño. El hecho es que para que haya hepatotoxicidad tiene que haber muerte celular. Esa es la principal razón del problema. ¿Qué es lo que pasa? Bien, por inducir una pérdida directa de aquí, viabilidad fisiológica de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula pierde viabilidad y la pierde de dos formas. Si bien muere, muere creando dos cosas. Muere por apoptosis o muere por necrosis. Lo importante de la apoptosis es de que no hay reacción inflamatoria local. Hay integridad en la membrana no se rompe, pero la célula no trabaja. Hay daño mitocondrial, hay daño del motor de la célula, se paraliza, se frisea y el patólogo ve la célula paralizada con el núcleo con puntitos, como si no estuviera trabajando, pero ahí está la célula. Y no hay reacción inflamatoria porque no se rompe la célula y no bota el contenido intracelular hacia el exterior, lo cual llama a la citoquina llama a los glóbulos blancos para que vengan a producir reacción inflamatoria. Eso no hay, a diferencia de la muerte por necrosis, donde sí hay fragmentación y ruptura de la membrana, todo el contenido intracelular sale y por lo tanto provoca una reacción inflamatoria intensa. Esa es la diferencia entre la muerte por una apoptosis versus una necrosis. Las dos están contempladas en estos procesos de hepatotoxicidad. Y son, en general, el daño directo que produce la necrosis y la sensibilización de las citoquinas la que hacen que también se active el mecanismo de apoptosis, o sea, no está lejos de eso. Y como les dije inicialmente, ¿qué es lo que pasa con el motor de la célula? Quien produce energía es la mitocondria, quien comienza a andar a cargo de la mitocondria, y si hay disfunción mitocondrial, hay aumento de la permeabilidad, aumento de la activación y liberación de factores pro-apoptóticos, que son básicamente del tipo caspasas y citocromo C. Cuando ustedes vean caspasas dentro de su organigrama, su fluxograma enzimático y citocromo C, van a ver que básicamente es un factor de activación pro-apoptótica, o sea, es para que la célula vaya y se frisee. ¿Existe qué? Apertura de los poros mitocondriales. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué es lo que produce? Cuando se abren los poros de la membrana mitocondrial se despolariza. Y si se despolariza, se frisea y existe gran salida de adenosina trifosfato, que es el mecanismo de producción del ciclo de Krebs, que es la que da energía a la célula. ¿Recordarán todo ese factor? Entonces, la célula POC se paraliza, se abren los poros y se despliega de ATP, no hay energía, la máquina no funciona. Es como si se rompiera la manguera de aceite o de gasolina del motor, se chorrea el aceite, se sale, la apertura está abierta, se abre el hueco de conexión, sale la gasolina, no arranca el motor porque no hay gasolina, así de simple. Hay una sensibilización al efecto letal del factor de necrosis tumoral alfa, que como siempre viene a fregarnos la pita, pues es uno de los tantos factores inflamatorios que intervienen en otras cosas. Ustedes saben que el factor de necrosis tumoral alfa interviene también en el factor del proceso inflamatorio crónico en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una de las bases fisiopatológicas del inicio de la enfermedad de Crohn, del colon, de la colitis ulcerativa. Bueno, acá también parece que tiene bastante influencia.
Ojo, porque normalmente, ¿qué pasa con el hepatocito? Normalmente la célula hepática expresa en esta membrana, en su membrana celular, abundantes receptores para el factor de necrosis tumoral alfa. Concretamente los factores de tipo 1, que es esto, que no vale la pena que lo recuerden, no es lo más importante, pero que una vez que se activan diversas cascadas intracelulares, muchas de ellas para llevar a un proceso inflamatorio que por lo general termina en necrosis celular. Otros, algunas de ellos, van por otro camino y son más bien proapoptóticas. Tercer mecanismo está asociado básicamente al estrés oxidativo. Este estrés oxidativo depende sobre todo de los radicales libres de oxígeno. Cuando hay estrés oxidativo y depende de los radicales libres de oxígeno, son radicales que envejecen a la célula y la hacen morir, que es lo que sucede con todos los fármacos anti-age. ¿Qué contrarresta los radicales libres de oxígeno? Los antioxidantes. ¿Han oído hablar ustedes? Los antioxidantes están de moda. Todos los antioxidantes son anti-age, anti-envejecimiento, anti-ruptura, anti-muerte celular. Lo mismo pasa acá. Para contrarrestar eso deberíamos dar una serie de antioxidantes para que no se produzca tanto daño celular. Los radicales libres se liberan en las mitocondrias y también por efecto de la actividad de una de las isoenzimas que está dentro del citocromo P450, que es el 2E1. O sea, parte del complejo CYP2, una de esas isoenzimas, que es la 2E1, esa es una isoforma que es muy porosa, y un desacoplado funcionamiento deja escapar los radicales libres de las reacciones oxidativas que catalizan. ¿Qué quiere decir eso? Como es porosa, deja salir con mucha facilidad el resultado final del metabolismo del fármaco en su isoenzima. Todas esas reacciones químicas que se producen dentro del citocromo P450 metabolizando ese producto, libera radicales libres que por lo común están centradas, condensadas. Es como cuando se produce la combustión en el motor, los gases del motor no salen por todas partes, salen dirigidos a través del tubo de escape, que es lo que botan hacia atrás, ¿no es cierto? Algo así, todos los radicales libres que se producen producto de la combustión, o sea, de las reacciones de óxido-reducción, son estos radicales libres que básicamente serían acumulados y metabolizados, son más bien desacoplados y salidos. Otro factor, que es la sobrecarga de metales pesados como el hierro, el cobre en los hepatocitos, potencia el efecto de los radicales libres. La sobrecarga, por eso que los pacientes que toman fierro, que tienen una hepatopatía crónica, comienzan a desestabilizarse. Y el otro es el estrés oxidativo, induce a un tipo de metabolismo o de carrera enzimática metabólica, que es la peroxidación lipídica, que es más presente en lo que se llama la esteatohepatitis o el hígado graso. Pero acá se hace presente también porque este estrés oxidativo induce esta peroxidación lipídica y la oxidación del ADN, oxidación de la molécula de ADN dentro del núcleo de la célula huésped, y eso ¿qué produciría? Muerte de la célula, porque así como trastorna y oxida el ADN, alteraría la DNA polimerasa, no se sintetizaría más ADN de la célula y por lo tanto moriría. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente para neutralizar los radicales libres de oxígeno? Los radicales libres de oxígeno que se producen dentro de las mitocondrias, por lo común, se consumen los depósitos de glutatión, que son los depósitos que oxidan y neutralizan a los radicales libres. Y esta es la principal defensa antioxidante de la célula. Y es por eso que en muchos de estos casos nosotros aprovechamos para dar una serie de antioxidantes al hígado, para que el antioxidante de sobra entre a la célula y pueda bloquear estos radicales libres de oxígeno, ya que cuando están de sobra y hay este tipo de producción sobra, hay tanto radical libre que el glutatión no se hace abasto, disminuyen los depósitos y pueden no haber y seguir dañando los radicales libres en la membrana. La deficiencia de este glutatión colabora a aumentar la sensibilización más bien de los receptores de la membrana celular hacia el factor de necrosis tumoral. Si baja estos niveles de glutatión y la membrana se sensibiliza, los receptores de membrana se sensibilizan más al factor de necrosis tumoral, entonces ahí sí tenemos un problema porque eso induce mucho más rápido y directamente a la muerte celular, o sea, a la necrosis celular. Como ven, hay todo un factor en sí de asociación y de activación cuando la droga entra a los receptores del citocromo P450, y cuando todo esto sucede hay una serie de actividades que se comienzan a aprender. Uno es la
activación de la beta-oxidación y sobre todo la lípido-oxidación en la mitocondria. Se activan los receptores de la membrana para el factor de necrosis tumoral, activando los sistemas que vimos de Caspasa, ¿se acuerdan? Que cuando todos los sistemas de Caspasa están activados, lo que va a pasar al final siempre va a ser muerte celular. Entonces hay una serie de fármacos que producen lesiones. Las lesiones van desde la producción de trombosis a nivel de los vasos que van hacia el hígado, salen de él, dentro de las células biliares que producen colestasis, dentro de las células hepáticas que producen necrosis. Entonces hay una serie de procesos, como por ejemplo la colestasis aislada, que los produce antiinflamatorios, anticoagulantes, hormonas, conocidos por todos nosotros. Trastornos de tipo inflamatorio, colestasis inflamatoria producido por fármacos de uso diario, como es la torvastatina, el ácido clavulánico, la clorpromazina. Son fármacos que se van conociendo como experiencia. La colestasis neutropénica con ansiolítica, que solo sale el diagnóstico con biopsia hepática, producida por este antitusígeno, que es el dextropropoxifeno. Tenemos en los hígados grasos productos de este tipo de metabolismo degenerado, como son la esteatosis microvesicular o a gota pequeña, que se le llama, producto del uso continuo, por ejemplo, del ácido valproico para los estados epileptoides o de la estadobutrina para tratamiento retroviral o tetraciclinas tan solo conocidas. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tratan el acné por mucho tiempo y usan tetraciclinas pueden sufrir, si es que no se controla, de una esteatosis microvesicular a largo plazo con elevación de la ALT, o sea, de la TGP. Y cuando hay gotas grandes, macrovesicular, podemos asociar el uso de silotonina, también una antirretroviral, y corticoides, son los que más producen este tipo de lesiones. Otro que me puede producir inflamación del hígado graso es la amiodarona, que se utiliza constantemente en cardiología. Los estrógenos como hormona, tamoxifeno, que es un bloqueador de las hormonas del tipo central. Tenemos fármacos que pueden producir granulomas hepáticos, como lo que ven ustedes ahí, ácido 5-aminosalicílico, que es para las enfermedades reumatoideas, alopurinol, para los que tienen gota, exceso de ácido úrico, carbamazepina, penilorazona, norfloxacina, uno de los quinolonas de segunda generación, la quinidina, quinina, todos para malaria, otros que inducen enfermedad veno-oclusiva como la satoprina, otros peitosis hepática como la misma satopía y los esteroides anabolizantes, eso lo conocen todos los que hacen gimnasio. La hiperplasia nodular regenerativa, cetoprina también, que se utiliza mucho la cetoprina en cuestiones de la artritis reumatoidea. Nosotros lo usamos más para manejar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, y para manejar hepatitis autoinmune. Esclerosis hepatoportal, como el metotrexato, cetoprina, los mismos excesos de vitamina A, retinol, y la trombosis portal por las hormonas. Los estrógenos hay que manejarlos con mucho cuidado, tienen que estar manejados por un especialista porque su uso puede condicionar muchas cosas, desde trombosis portal, trombosis suprahepática, trombosis de cava, es decir, los estrógenos pueden provocarme hiperplasia nodular focal, que es una lesión sólida por crecimiento anormal de las células normales del hígado. Adenomas ya vienen con una transformación por ese crecimiento anómalo. Y por último, son responsables de la formación de cáncer hepatocelular cuando no hay un control de los estrógenos, y aquellos que tienen más masa muscular que prostática, que utilizan esteroides anabolizantes, también pueden terminar en cáncer de hígado. Los angiosarcomas, que también están en relación a la producción de hormonas sexuales, y esto que es el cloruro de vinilo, que más es un tóxico industrial, que es más una enfermedad de tipo laboral. Pero ahí no quedan las cosas, no solamente se habla de hepatotoxicidad en relación a fármacos que vienen derivados de la industria farmacéutica o la farmacopea convencional, sino que también las hierbas, los vegetales, la medicina natural, trae su propia ayudita. Y no todo lo que viene de la naturaleza siempre está considerado como bueno, porque cuando yo uso un fármaco, estoy hablando de un fármaco depurado de una planta, pero cuando uso la planta completa, estoy usando no solo ese fármaco, sino probablemente 5, 10 o 15 fármacos más que no han sido depurados y que probablemente me causen otros problemas, y eso no lo entiende esta gente en particular. Bueno, estamos en un país donde básicamente asociamos todo el herbolario nacional a medicina natural, y tenemos medicina vegetariana. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Miren, este tipo de productos, uno de ellos muy conocido por ustedes, el té verde, la cáscara sagrada para los estreñidos, la hoja de zen para los estreñidos, igual para los estreñidos, son productos que pueden ocasionarme necrosis hepatocelular aguda, colestasis, trastorno de necrosis celular aguda, necrosis centrolobular. Así que hay que tener cuidado cuando uno toma este tipo de productos o preguntarlos como antecedentes. Antes el té verde se vendía muy concentrado en líquidos muy concentrados, servía para bajar las grasas supuestamente, para bajar de peso. En todo caso, se retiró del mercado como tal en Estados Unidos y en España. Ha tenido que pasar un tiempo para volverlo a tomar cuando estas dosis son bajas. Entonces ahora los té verdes prácticamente es un agua de tiempo, ¿no? Y es lo que toman constantemente los chicos ahora. Pero el zen, la hoja de zen, es muy irritativa, muy fuerte, sirve para liberarnos del estreñimiento, pero a su vez puede producir problemas. Algo más de nosotros, por ejemplo, de nuestra medicina natural, es el Comfrey, que utilizamos convencionalmente, y ustedes lo van a ver en las herbolarias del mercado, que lo venden para cuestión de gastritis, úlcera péptica, funciona muy bien para eso, pero si hacen un control metabólico de su perfil hepático, probablemente se den con sorpresas. Igual pasa con el paijo, lo toman como un antiinflamatorio, baja muy bien en la cuestión de la próstata, pero el hígado sí me da problemas. Hay descripciones, incluso a largo plazo, con lo que sería la manzanilla, el llantén. Tengan cuidado, ¿no? Hay que leer bien antes de. Y por supuesto, las drogas de abuso, que ustedes ya conocen mucho mejor que yo, ya saben que tienen que tomar más agua con ¿no? Porque produce rápido hemolisis y hay que tomar bastante líquido para evitar la insuficiencia renal que produce este tipo de problemas. Y la cocaína, que para qué, limpiense la nariz, que hay mucho talco por acá, y tienen que evitar esto al final de cuentas. Pero ya saben que puede provocar hepatotoxicidad rápidamente, y eso es lo que estamos tratando de decir. Una serie de lesiones, que es el resumen de lo que acabamos de mencionar, y las diferentes lesiones, lo que sería un hígado normal, con lo que es un hígado con esteatosis hepática a gota mediana, gruesa, es diferente. Lo que es necrosis celular, acá hay todo un espacio corta con necrosis intracelular, y lo que sería la fibrosis, que está teñido de azulito, en una coloración especial para ver el colágeno. Fíjense, todos los fármacos que en España se han retirado por hepatotoxicidad, muchos de ellos los hemos tenido nosotros a través del tiempo, como la nimesulida, que felizmente se dejó de comercializar acá, pero estuvo mucho tiempo antes de eso. La clormexazona, o la clormexazona, que es un relajante musculoesquelético retirado en España y en Estados Unidos, lo tenemos acá y ustedes lo van a ver con diferentes nombres comerciales. Se sigue usando la clormexazona con paracetamol, con clormexilatoritrina para las contracturas musculares, para bajar el dolor, y se sigue utilizando acá y se sigue vendiendo. El trovafloxacina no se vende. La nimesulida, que era muy buena antiinflamatorio, que no traía mayores consecuencias renales, fue retirado en 2002. El resto, felizmente, para bajar de peso, la Camellia sinensis, que era un extracto que se tomaba, también producía hepatitis en particular, también fue retirado. Como ven, es solamente cuestión de revisar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Tienen que estar al pendiente de cada fármaco cuando ustedes lo recetan. Tienen que conocer lo mínimo de cada fármaco antes de recetar, para saber cómo lo voy a manejar. Para eso ustedes siempre en su historia hacen sus antecedentes, si es diabético, si es hipertenso. Tienen que saber aproximadamente cómo está ese hígado antes de, para que yo pueda dar un fármaco y no tenga mayores alteraciones en su metabolismo. No se olviden de leer, busquen Lili, van a encontrar una serie de aspectos mucho más desarrollados actualmente con respecto a la hepatotoxicidad. ¿Si hubiera alguna pregunta? No se preocupen por eso, he sido casi completa y totalmente plagiado, copiado, pirateado por todos los lados, así que van a encontrar mi documentación de trabajante, cierto se refiere, van a poder ver que las preguntas son concretas. He hecho una marcación muy estricta cuando he conversado respecto de cuáles son los puntos que deben siempre recordar para tener en su práctica diaria. Dime. Decían
6 meses. Entonces, ¿es el criterio, lo cuento hasta 90 días más o también cuento? No, 6 meses, mínimo. Porque recuerden que hemos hablado de los fármacos de uso crónico. Bueno, de uso crónico no es hace 3 meses, a menos que hayan empezado recién. Es siempre mejor que ustedes investiguen por fármacos de 6 meses a la fecha. Porque no digo que los pacientes con artritis reumatoidea reciben quinidina, por ejemplo, lo usan tiempo, usan metronidazol, lo usan tiempo, usan corticoides, lo usan tiempo. Entonces de repente lo llevaron hasta hace 2 meses. Y si ustedes no preguntan por hace 2 meses, un fármaco que usaron durante casi más de 2 años, recién lo suspenden hace 2 meses y están viendo la lesión hepática ahora. Y dicen, ¿qué pasó? Recién están diciendo lo que pasó, pero es bueno saber los antecedentes. Por eso es conveniente conocer el producto desde cuándo está. Y incidan mucho con sus pacientes en la parte herbolaria. En la parte herbolaria, los pacientes no consideran plantas hierbas como medicinas. Muchos pacientes, es un suplemento para mi dieta. No es fármaco, igual que el bismuto, piensan que no es un fármaco, ¿no? Pero los productos que vienen herbales, los extractos, siempre traen alguna consecuencia, ¿sí? Así que tienen que estar buscando. Insistan a cualquier persona de que si es que está tomando algún producto, nos ha pasado una señora que iba al gimnasio constantemente, joven, 33 años, iba al gimnasio y sus relaciones sociales, no sexuales, sociales, no confunden, que algunos dicen que es lo mismo, fueron muy grandes, se relacionaban mucho con la gente del gimnasio y salían después de hacer gimnasio a chupar. ¿Qué tal gimnasio? ¿Qué tal ejercicio? Si termina, es como el fulbito, ¿no? El fulbito termina en fulbazo, pero el gimnasio terminaba en trago corto. Y de repente la señora me vino un día amarilla, histérica, pero estaba aparentemente en buen estado general. Le tomó su perfil hepático, TGO sobre el TGP, dice algo está consumiendo, tomando. No, doctor, no. Me negó hasta la pared del frente cualquier cosa. Me maté buscando de todo. Y la señora seguía empeorando su ictericia. Autoinmune, alfa-1 antitipsina, congénito, diabetes, azúcar metabólico, metabólico. Y como era una persona de gimnasio, aparentemente tenía una dieta adecuada, light, tomaba bastante líquido. Y cuando le tocaba por alcohol me lo negó. La cosa es que la señora entró en una hepatitis alcohólica, del cual no pudimos hacer nada porque le decíamos de todo y no podíamos tratar nada porque no había nada. O sea, no me salía nada. Pero si me hubiera dicho que tomaba alcohol y que esto era por alcohol, hubiéramos podido utilizar un par de fármacos para bloquear el proceso inflamatorio por alcohol en una hepatitis alcohólica. El asunto es que la señora me hizo una insuficiencia hepática aguda y entró en coma, ¿no? Y cuando entró en coma, la hermana de la señora recién habló y dijo, lo que pasa es que mi hermana es alcohólica y he estado tomando en el gimnasio y que esto ha sido a raíz de que vino, salió un sábado y no regresó hasta el domingo en la tarde y había estado tomando trago corto pero ¿por qué no me dijo? Porque ella no quería, no dijo a la hermana y hubiéramos podido salvar una vida solamente utilizando cierto tipo de productos. Así, la gente no considera de que hay cosas que pueden provocarle tanto daño y que pueden llevarla a la muerte. Tengan mucho cuidado con los productos naturales, pregúntenle qué traen. Amazon y ahora por online se consiguen muchos fármacos de tipo naturales, herbales, cuyo nombre no podrían pronunciar porque hasta vienen en chino. Solamente dice para qué sirven. Sirven para la potencia sexual, sirven para las migrañas, sirven para la hipertensión crónica, para el ácido úrico, y no se sabe qué traen. Sabemos que son extractos de hierro, pero no sabemos qué traen. Están reconocidos más de 10 frascos que venden Amazon por internet que producen necrosis aguda hepática. Están descritos y vienen por internet. Al menos está la foto del frasco y el nombre en chino. Viene con la traducción, pero no me pidan que se lo diga porque no tengo la menor idea qué significa. Pero ahí está. Y la gente no lo revisa, no lo hace. Y a pesar que se les dice no tome nada, tenga hierba, que tenga algo en particular, no, igualito.
Pues tengan en cuenta eso para que cuando tengan que enfrentar a un paciente siempre pregunten de todo. Y si se los niega, ustedes ponen en su historia siempre: niega consumo de alcohol, niega consumos herbarios de productos herbales, etc. ¿no? Siempre pongan, no niega. Ese palabrita les puede salvar la vida.